Jueves 18 de septiembre de 2014. Asunto 6 en el ciclo alternativo, 2 en el ciclo biológico adjunto. La estulticia, 4 horas 40 minutos. Seguí la inspiración de subirme en el autobús de Gijón con paradas. Y la de bajarme en la calzada porque era lo bastante temprano, las 10:10. Luego la preocupación de ir a poder perderme y de no llegar a tiempo. Pero había en la dirección que me dijeron un mandadero que te dirigía hacia la pasalera, que a veces había visto desde el otro lado de la carretera, y alcanzaba la escuela muy sofocada, pero todavía con 20 minutos de adelanto. En Gijón tampoco el reparto de las plazas es como el de Avilés, porque tienes una página en red que es muy precisa, y en la conserjería son igual de precisas y de organizadas. Y a pesar de ello hay personas que, como yo la primera vez, se desorientan. Y es como si no hubieran estado presentes cuando se nos dijo a todos en general lo que teníamos que hacer. Yo tomé un par de fotografías del panel donde figuraba la forma correcta de cubrir el formulario de tasas y me fui a tomar un café, porque hay unos bares bastante cerca, pero lejos, si alguna de las fotografías se mostraba borrosa. Así que regresaba a la escuela para cerciorarme de la cantidad a pagar cuando me encontré con Carlos, a quien, como vi con los papeles en la mano, se lo voy a preguntar y me lo va a decir, no despegándome yo ya de él hasta la caja a la que se dirige, que me deja muy sorprendida cuando le digo que he pasado por la escuela de Avilés. Y él me dice que en esa escuela tanto algunos profesores, pero sobre todo la dirección, tienen una pésima fama, que es del dominio público. Yo, en cierto sentido, contenta ahí al descubrirlo, porque aunque sé perfectamente que el problema es siempre el mío, por carecer de los rudimentos que te adecúan, es diferente cómo te sientes entonces cuando lo que se dice con palabras tan duras. Luego, ya cumplido el trámite y tras el estupendo trato en secretaría, me dirigí a la vieja biblioteca pública de la calle Jovellanos, donde en los anaqueles me esperaban 3 libros de Onfray, y en el que yo abandoné a cambio uno de mis últimos cuadernos de tomar apuntes. Y voy a tener ese encuentro tan gentil con el bibliotecario, que va a decirme que este autor es muy prolífico y razón por la que nos pusimos a hablar. Y a continuación voy a entrar en el café de la calle de los Moros, que es donde siempre había querido entrar sin nunca atreverme. Y le voy a comenzar a leer en el Manifiesto Arquitectónico para la Universidad Popular. Que es donde también se encuentra Patrick Mouchon, sobre el epígrafe una máquina de transportar la voz, y que pudiera estar tratándose de PMA POW 1G. Por ejemplo, ahora, y al azar, en la página 67 dice: de ese jardín de papel que constituye mi primera proposición, Patrick Mouchon efectúa una selección
entre los 30.000 caracteres del texto de la edición principal, no, es que no sé exactamente, un segundo que voy a consultarlo aquí. De la edición Príncipe, sí, sí. De la edición Príncipe, el artista toma su material base. Y yo lo que sé es que eso me recuerda al libro de Calvino, que al final no he leído. Si una noche de invierno un viajero, si una noche de invierno un viajero. Pero creo que porque no soporto leer un libro íntegro en formato digital. Y para comer elijo un restaurante donde voy a conocer la obra de un artista que desconocía y donde voy a vivir una experiencia terrible, como es que la comida se te vaya por el otro lado y el vino lo arregle, no lo arregle, y tengas que levantarte disparada de la mesa evitando el vómito a duras penas con la servilleta, que después de todo creo que fue lo que me libró de encontrarme desangrada en mis propios pantalones, porque me puse a menstruar con el carácter de una hemorragia y como los ovarios no emitieron ningún aviso de dolor, pero fui capaz de regresar a la mesa y tomarme tranquilamente el postre sin que me importase la mirada de los otros, aunque esto último más bien como un ejercicio de la vida en sociedad. Para el café, eso sí, preferí el del Gran Indiano, donde pasé un buen rato hojeando el periódico, andando luego por el muro de la playa de San Lorenzo, donde vi todos los cuerpos que no había visto en todo el verano. Pablo Dors dice que no tiene mucho que decir y que esa es la verdad, y que cree que la vida interior es una aventura estrictamente personal. De todas formas va a hablarles de una inclinación suya de siempre y de una crisis de los 40. Y va a decirles que para progresar en el mundo de la meditación es necesario tomar un maestro por maestro. Algo muy contrario a lo que piensa Krishnamurti, y que es a quien yo pondría a este tipo de personajes. Porque, pregunto, ¿de qué te sirve la meditación y ejercer como discípulo primero, pero para ahora encontrarte ahí en calidad de qué? Si no tienes más que el joder en la boca. Así que, como adelantábamos ayer, la atención, y segundo, hacer aquello que la conciencia nos está indicando, pero sabiendo que esta escucha de la conciencia requiere de un coraje que supone la determinación de estar determinado a arrojarse. Porque Pablo Dors considera que esto lo hacemos y que nos sentimos bien por obrarlo, pero luego nos agarramos a ello y a lo mejor seguimos escuchando a la conciencia, pero ya no la obedecemos. Y obedecer a la conciencia es el puerto al que hay que dirigirse, el puerto que nos permite ser únicos, originales e irrepetibles, y que es a lo que estamos llamados. Pero que vamos a ser completamente originales, y que no vamos a tener ningún miedo, ni a la distinción ni a la diferencia, y que esa es la comunión verdadera, la unión a la que aspiramos, y que la única llamada es a ser uno mismo, y el único problema es el miedo. Y ante lo cual, verdaderamente, no hay nada que objetar. Que esos son los supuestos correctos de los que hay que partir,
para regresar al origen de uno mismo. Y es lo que se te impulsa a considerar desde cualquier perspectiva junguiana, con la salvedad que donde Pablo Dors dice maestro, Jung dice testigo del yo, que deviene proceso de individuación. Aunque para mí se hizo evidente que cuando se supone que cuentas con el testigo, lo que no te puedes permitir es un testigo que te defraude, porque ahí estabas cruzando las aguas sin retorno, en las que lo más posible es experimentar la disolución. Y creo que cuando ellos en el fondo hablan de la figura del maestro, de lo que hablan en realidad es de otras cosas que se quieren decir. Confianza en el criterio de la persona que podrá ayudarte en esos momentos y confianza en su humanidad porque sabe por lo que estás atravesando como ser humano vulnerable y su conciencia no va a permitirle que tu voz se ahogue. Así que es complicado encontrarse ahí escuchando hablar del camino de la liberación y no intervenir para apoyar ciertos puntos de vista que no han sido lo suficientemente aclarados. Porque no es que estos personajes no sepan de lo que hablan, lo saben, pero lo que no están siendo es honestos. Así que de acuerdo, necesitamos no encontrarnos solos, pero no hay guía prototípico. Sí, lo que hay es que la guía más sólida es la de nuestra admiración. Solo que admiración por qué valores y con qué sentido. Si de eso es de lo que vamos en busca, cuando todavía no nos hemos sumergido en las aguas del olvido. Y después de todo, será todavía un día más lo que voy a requerir para adentrarme en estos aspectos. Te deseo a ti el mejor de ellos, querido profesor. Es una lectura pésima, lo sé, pero es que estoy muy cansada hoy.